Señores, les doy la bienvenida. Les recuerdo, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, en YouTube. Suscríbanse, es completamente gratis y los que quieran, únanse a una membresía, pero sobre todas las cosas, den a conocer este canal para el bien de los demás, así como también ustedes de esto obtendrán un bien según la voluntad de Dios. Ahora comenzamos con el siguiente capítulo del libro Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los oyentes. Este capítulo se llama Dos casos interesantes. Dios, para liberar, puede servirse de alguien que tenga fe. Y lo que este capítulo incluye es el caso de un militar y un caso no resuelto. Así que comenzamos. Hoy quiero hablarles de algunos casos que considero muy curiosos, por lo cual me parece interesante contarlos. Un militar alto y robusto había venido a verme después de una cita y le había realizado exorcismos varias veces a este hombre, porque había comprendido de inmediato que estábamos frente a un caso de posesión diabólica y había visto que los exorcismos tenían efecto. Una vez, luego de haberme avisado que no podía venir por obligaciones que tenía para cumplir en el cuartel, el militar dejó de venir durante mucho tiempo. Más tarde me escribió una carta que conservo porque la encuentro muy interesante y me agradece por todo lo que yo había hecho por él y me dice que hoy se encuentra completamente curado. ¿Por qué? Escribe. El Espíritu Santo no sopla solamente sobre los católicos. Fue el Espíritu Santo el que arrojó de mí a ese demonio que tenía yo dentro de mí. Nunca me imaginé que algún día me sentiría curado completamente, por lo fuertes que eran los dolores que yo experimentaba. Pero de casualidad me encontré con un evangélico cristiano, quien intuyó mi estado y me invitó a recibir oraciones en su comunidad. Algunos días después me di cuenta de que estaba mejorando notablemente gracias a las oraciones que esta comunidad había hecho por mí. El domingo siguiente fui invitado a ir a su iglesia e invocaron sobre mí al Espíritu Santo de Jesucristo, lo cual me provocó fuertes reacciones que también tenía cuando usted me bendecía. Después de medio día de oraciones y de lucha, cesaron y me pidieron que volviera por la tarde. Una vez más siguieron orando y cuando me ayudaron a invocar la sangre de Jesús, me purifiqué y caí al suelo, sabiendo que la sangre de Jesús purifica, y ese es un muy importante efecto. Y es en efecto también importante invocar la sangre de Jesús, la sangre que salió de su costado, del costado de Jesús. Esta sangre purifica y libera a las personas. Así el militar continúa. Me levanté luego de cierto tiempo porque ya no tenía aquellos disturbios que tenía en el estómago. Me sentía liberado y ligero, y volví a ser yo mismo, el de antes. De nuevo me agradecía y me confirmaba su total liberación. Al principio me sentí un poco mal por el hecho de que no hubiera vuelto a venir, sino que al encontrar por casualidad esta iglesia evangélica y cristiana y pentecostal, se hubiera dirigido a ellos. Sin embargo, en el Evangelio, más precisamente en el Evangelio según San Marcos, podemos leer las palabras que el apóstol Juan le dice a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Y Jesús le reprende a Juan: Quien no está contra mí, está por mí. Marcos 9 del 38 al 40. Está por nosotros. Juan creía, como todos, que la salvación era un derecho exclusivo del pueblo judío. Tuvo que suceder la intervención de un episodio extraordinario como el que le acaeció a Pedro, y luego sobre todo la predicación de Pablo, para entender que el Evangelio va dirigido a todos y que todos están llamados a la salvación. A través del episodio que les he citado, comprendí y admiré la importancia de orar en grupo y no solos. En este caso, en efecto, una comunidad entera oró. Sobre todo es importante orar por mucho tiempo y con fe. Por lo demás, quien actúa es el Señor. Él se sirve de quien quiera, cuando lo quiera y con absoluta libertad. Les he contado este episodio para recordarles que los sacerdotes católicos autorizados por su obispo no son los únicos que pueden realizar exorcismos eficaces. Lo repito,
Los sacerdotes católicos autorizados por su obispo no son los únicos que pueden realizar exorcismos eficaces. También otros cristianos, con la fuerza del nombre de Jesús, mediante la intervención del Espíritu Santo, pueden llevar a cabo liberaciones. He sabido de otros casos parecidos, por ejemplo el caso de una persona que fue liberada por 2 sacerdotes anglicanos, porque los sacerdotes católicos habían rechazado exorcizarla. Lamentablemente, como lo he afirmado muchas veces, hay muchos sacerdotes y obispos que en el ámbito católico no creen en estos fenómenos. Pasemos ahora a un caso no resuelto. Es un caso interesante porque también en esta ocasión podemos verificar que Jesús es un hombre de mente abierta, que no se sirve solamente de los sacerdotes católicos nombrados por el obispo para hacer exorcismos, sino que se puede servir, y de hecho lo hace, de todos. Porque tiene dicho, quien crea en mi nombre, puede expulsar demonios. Como hemos podido ver, con oraciones de liberación, que son oraciones privadas realizadas por laicos o sacerdotes que no son exorcistas, y cuando digo que no son exorcistas me refiero al hecho de que siendo sacerdote, cualquiera puede ser exorcista. Sacerdote por el bautismo, sacerdote por la imposición de la iglesia, pero siendo sacerdote, cualquiera puede ser exorcista. El Señor es el que libera. Nosotros solo somos instrumentos. El Señor libera a través de quien Él quiere, con los medios que Él quiere, a través de su Espíritu. El Señor libera y expulsa demonios, pero también se sirve de personas que, aunque no le pertenezcan a la Iglesia Católica, sí creen, sin embargo, verdaderamente en Jesucristo. Eso es lo que hace a un verdadero sacerdote. Un sacerdote no es aquel que se viste de sotana y guarda las apariencias. Es aquel que es sacerdote en su alma, en su espíritu, en su deseo, en su haber, en su poder y en su corazón. Porque Cristo puede, y de hecho lo hace, ve el corazón, el haber, el ser y el poder de todos los hombres. Esos para Él son los verdaderos sacerdotes. Y por consiguiente, aquel que verdaderamente cree en Cristo con todo su ser, es sacerdote. Este caso no resuelto está entre los muchos que he registrado y que desafortunadamente ponen en evidencia la indiferencia de los eclesiásticos. La persona que es protagonista de esta vivencia tenía la mala fortuna de vivir en Bolonia. Y digo mala fortuna porque, como ya lo he mencionado en el pasado, Bolonia era la única ciudad grande que no tenía ningún exorcista, pero ahora hay algunos, aunque siguen siendo muy pocos. Esta chica resaltaba porque llevaba una bufanda negra alrededor del cuello y un par de gruesos anteojos negros, y no podía ver la luz del sol. Si veía el sol o tocaba un rayo de su luz, gritaba y se agitaba y corría a esconderse. A esto se añadían otros fenómenos extraños y con frecuencia por la noche era visitada por presencias que no la dejaban dormir. Algunas veces cantaba de una manera extraña con sonidos lentos que parecían endechas orientales. A menudo se desmayaba de repente en cualquier momento e incluso caminando por la calle o mientras entraba en un negocio. Debemos tener presente que ni ella, ni sus padres, ni ningún miembro de su familia era, por desgracia, creyente, por lo cual no había recibido ninguna instrucción religiosa y naturalmente no pensaba en lo más mínimo en orar o en dirigirse a Dios. Esta joven fue tratada por muchos médicos de gran fama sin que obtuviesen jamás ni un diagnóstico seguro ni ninguna mejoría. Los sufrimientos continuaban incesantemente y cuando contaba su mal a los pocos amigos que le inspiraban confianza, parecía que estaba siempre aterrorizada. Con frecuencia se caía, y se caía de una silla o de una escalera, pero jamás resultaba herida. Una vez una amiga suya la vio rodar por las escaleras y temió encontrarla herida, pero vio que se levantó sin un rasguño. Otra amiga, que estaba más arriba, dijo al verla caer: «Tuve la impresión de que la habían empujado». En ninguno de estos accidentes la chica resultó herida. Una de sus amigas trabajaba con la curia arzobispal.
Ella movió sus contactos y se dirigió a un obispo auxiliar para pedir consejo y para que le indicaran a un exorcista. Pero éste tenía cosas más importantes por hacer y no podía ocuparse de estas tonterías. Las otras tentativas llevadas a cabo con otros sacerdotes no obtuvieron ningún resultado, y parecía una deshonra o algo ridículo el ocuparse de este caso. Dada la situación, esta chica, a quien vamos a llamar Sonia, no salió más de casa y perdió también aquellas pocas amigas buenas que tenía, pero que ya no sabían qué hacer para ayudarla. Basados en estos elementos, es imposible decir con exactitud que estuviera poseída por el demonio, porque no hay suficientes datos. Se puede decir, sin embargo, que había muchos elementos para someterla a exorcismos y comprobar de este modo si existía o no la presencia del demonio. Lamentablemente debo decir que he documentado muchos episodios semejantes, demasiados, naturalmente, y he notado los datos de las personas que habían sido interpeladas y las respuestas que habían dado. Estas respuestas denotan actitudes de personas que no son crédulas, porque el que cree en Cristo no da las respuestas que Sonia recibió de los sacerdotes a los cuales se dirigió. Preguntas y respuestas. Primera radio escucha. Lo saludo, padre. Quisiera saber si es posible que un mismo demonio esté presente en varias personas. Respuesta del padre Amort. Sí. Un demonio puede poseer 1.000.000 de personas e incluso más, en todas las partes del mundo. Al ser puros espíritus, los demonios no tienen los límites del espacio y del tiempo que tenemos nosotros. Para ellos, tiempo y espacio tienen un significado diferente. Yo tengo varios casos de personas poseídas por un mismo demonio. Durante los exorcismos, le obligo al demonio a que me diga su nombre. El jefe de los demonios es Satanás, y está casi siempre presente en los poseídos, aunque puede suceder que no tenga un papel de primer plano. Por ejemplo, uno de los demonios que encuentro con más frecuencia es Asmodeo. Asmodeo, como Satanás, es un nombre bíblico. Los demonios que tienen nombres bíblicos son los más fuertes. Asmodeo es un demonio que lucha contra el amor y trata de acabar con los noviazgos, y trata de romper los matrimonios y de atacar las uniones conyugales. Esa es su especialidad. Segunda radio escucha. Padre Amort, desde hace 3 meses sufro de pensamientos absurdos contra Dios y contra Nuestra Señora Santísima. Es algo que nunca me había pasado antes y por lo tanto estoy preocupada. Respuesta del padre Amort. No se preocupe. Tómelo como una simple tentación y como simples tentaciones. Yo le doy este consejo. Si le viene a la mente una blasfemia, diga de inmediato una ejaculatoria. Diga, por ejemplo, Jesús, te amo. María, te amo. Aproveche las tentaciones porque éstas aparecen para alejarlo del deseo de orar. Pero si usted reacciona como le dije, es el demonio quien pierde, porque en realidad él le da la oportunidad de aumentar su oración. Esfuércese en obrar de esta manera. En estas condiciones es difícil orar, pero con empeño se logra. A esto añado que cuando uno ve que no tiene éxito, es importantísimo buscar ayuda. Ore con su mamá, con su hermana, con un amigo suyo, con un sacerdote, o con Radio María, o déjese ayudar por cualquier medio. Muchas personas se han dirigido a mí, y yo las he invitado a decir el Santo Rosario, pero me responden que no saben recitarlo. En estos casos hay que dejarse ayudar, por ejemplo, de Radio María, que lo transmite, el Santo Rosario. Existen también grabaciones del Santo Rosario. Si ora en compañía y si busca la ayuda de otra persona para orar, usted superará esas dificultades y ya no tendrá esas oposiciones. Usted antes oraba y en cierto momento no pudo hacerlo. Considere que eso es una tentación del demonio. Usted no tiene ninguna culpa. Si sufre, es como si pasara por el purgatorio, pero tómelo como una ocasión para esforzarse aún más en el empeño de acercarse a Dios y de acercarse a la oración y a los sacramentos. Tercer radio escucha. Padre, alguna vez en una entrevista le oí decir que es importante ver los ojos porque ellos reflejan la personalidad y que usted, durante las sesiones del exorcismo, ve en los ojos de los pacientes algunas cosas particulares.
Respuesta del Padre Amort. Me doy cuenta por el modo como giran los ojos del demonio del cual está poseída la persona. En efecto, los demonios se comportan de manera diferente según los exorcistas. Pero, con el mismo exorcista, se comportan siempre de la misma manera. Yo creo que cuando un endemoniado gira por completo los ojos hacia arriba, el demonio pertenece a los escorpiones. Usamos un lenguaje que se deduce del capítulo 9 del libro del Apocalipsis, facción que está al mando de Lucifer. Cuando en cambio las pupilas se dirigen completamente hacia abajo, decimos que el demonio pertenece a las serpientes, que son capitaneadas por Satanás. Además, por el movimiento de los ojos me doy cuenta, y es una particularidad mía, si la persona durante el exorcismo me está viendo completamente deformado. La rotación de las pupilas que presentan los endemoniados depende de los movimientos que el demonio obliga a hacer a la persona, en general para evitar la mirada del exorcista. En efecto, a través de los ojos se puede tener un mayor conocimiento de la persona, y el exorcismo tiene una fuerza especial. Efectivamente, cuando los endemoniados cierran los ojos, hacen que el exorcista pierda una fuente de conocimiento muy útil. Cuarta radioescucha. Quisiera una información. Cuando una persona participa en la misa todos los días y recibe la comunión diariamente y sin embargo sigue sintiéndose vacía y en ocasiones tiene pensamientos impuros, ¿qué más tendría que hacer? Respuesta del Padre Amort. Se trata sencillamente de tentaciones y no tiene que extrañarse. La Biblia incluso llega a considerar que la tentación es una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que fue tentado y supo resistir, y feliz aquel que pudo hacer el mal y no lo hizo. Bienaventurado aquel que pudo prevaricar y no lo hizo. Les hago saber que prevaricar significa pecar. ¿Ok? Por tanto, si una persona participa en la misa y recibe la comunión todos los días y recita el Santo Rosario, no debe extrañarse por el hecho de que aparezcan tentaciones de blasfemar o tentaciones de cualquier clase. Ofrezca la lucha contra estas tentaciones por la conversión de los pecadores. Por ejemplo, conozco a muchas personas que ofrecen sus tentaciones por las tentaciones de los sacerdotes, o porque en realidad los sacerdotes son tentados, como todos los demás, porque son personas del mundo y son personas. Respecto a la situación tan nefasta desde el punto de vista religioso en la que nos encontramos en Italia y en otras partes del mundo, la responsabilidad en parte recae en el clero, porque los sacerdotes no han cumplido su deber y porque muchas veces se han dañado tal vez con la televisión, la internet, etc. Por lo tanto, ofrecer las tentaciones que vivimos por la salvación y la conversión de estos sacerdotes para que se mejoren es un acto que a Dios le agrada. Durante las oraciones incluya todas las intenciones que quiera y soporte con serenidad las tentaciones, sabiendo que no tiene ninguna culpa porque la tentación no es un pecado, pero puede volverse una ocasión de pecado si uno la consiente. El hecho de ser tentado y también el hecho de no lograr alejar las tentaciones, por ejemplo, ciertos pensamientos que vienen a la cabeza, eso no significa consentir, significa que se está luchando, y esta lucha tiene su mérito. Así que ofrezcámosla al Señor por la conversión de los pecadores, para que aquellos que no logran vencer las tentaciones tengan la fuerza de hacerlo. Quinta radioescucha. A menudo en mi casa sentimos ruidos fuertes y a veces oigo que se abre y se cierra la puerta y no entra nadie, y estallan las bombillas. He hecho que venga un grupo de oración con algunos sacerdotes y han orado en casa, pero no logramos hacer desaparecer los disturbios. Ahora, cada vez que siento un ruido, digo un Ave María y veo que de esta manera han disminuido mucho. Respuesta del Padre Amort. Pues bien, orar es lo primero que se debe hacer en estos casos, y muchas veces, en verdad, se logra hacer que cesen estos males, estos disturbios, sencillamente mediante la oración personal. Usted ha hecho bien en llevar grupos de oración a su casa, pero a veces no es suficiente. Muchos llaman a un sacerdote para que celebre la misa en su casa, pero con frecuencia esto tampoco basta. En muchos casos, precisamente la oración personal resulta muy eficaz. Cuando una persona se siente disturbada o acechada,
u oye ruidos, o escucha bombillas que explotan, o puertas que se abren y se cierran, o el teléfono que resuena en vano, o el televisor que se enciende sin que nadie lo haya tocado, en general, todos los aparatos que están unidos a la corriente eléctrica son objetos de disturbio, y también golpes a la puerta, al techo, al piso, o en todos estos casos, es muy útil servirse de la oración personal, aparte de la misa y de la oración comunitaria. Usted ha visto, por ejemplo, que el Ave María vence, o que por lo menos hace que disminuyan estos disturbios. Por lo tanto, no se canse de decir cuantas veces pueda el Ave María, del modo que logre atenuar estos disturbios y que usted no sea molestada más. Ya verá que estos disturbios cesarán si usted es constante con sus oraciones. Sin embargo, debo decirle que es importante que usted haga bendecir la casa. Una vez que haya sido bendecida por el sacerdote, recuerde que también usted puede tener agua bendita y rociarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, si una persona tiene esta clase de disturbios y todas las noches antes de acostarse, rocíe agua bendita en su alcoba, bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y verá con el tiempo que los disturbios desaparecerán por completo. El agua bendita es muy eficaz, pero, naturalmente, si se usa con fe. Aquí yo les quiero hacer una aclaración. También puede hacerse uso del agua exorcizada, el aceite exorcizado y la sal exorcizada. Y si ustedes la ponen en sus casas, el agua, por ejemplo, si la rocían con una flor invocando a la Virgen María, en forma de cruz, tiene una enorme acción. Y si ustedes ponen pequeños frasquitos de esa agua bendita en las esquinas de los cuartos de su casa, y lo hacen cada mes, tiene una enorme acción. Lo mismo la sal. Pongan bolsitas de sal en las esquinas de su casa, exorcizada, y verán que no les pasa nada. Y después de que pasa el mes, quiten esa bolsa de sal y ese pomito de agua, y échenlo en forma de cruz a los jardines, invocando a Dios. Y luego vuelvan a renovar las cosas. Y verán, porque una bendición de una casa o de un negocio no se hace una vez, se hace al menos una vez cada Pascua. Pero yo les pregunto, y yo que soy el lector de ustedes y que me he conocido el aspecto del sacerdocio y que lo he estudiado y que le he servido a Dios para hacer exorcismos, yo les digo, ¿cuántas veces pecan? Todos pecamos. Entonces, si pecas, estás invitando a la basura, que es Satanás, a entrar a tu casa. Y si la basura sale y luego vuelve a entrar, bendecir tu casa una sola vez no es suficiente. Yo les aconsejo a los que tengan estos disturbios que bendigan su casa una vez al mes. De nuevo, no tienes que llamar al sacerdote. Tú, por el bautismo, tienes la investidura del sacerdote bautismal y puedes, si lo haces con fe, bendecir tu casa. Así también el que no tenga el bautismo, pero crea firmemente en Jesucristo como su Señor, puede hacer lo mismo, porque el poder no está en el hombre, ni tampoco en el bautismo. El poder está en Jesús. Todo cuanto existe, todos los sacramentos, los sacramentales como el exorcismo, y todas las potencias que se le dan a la agua, el aceite y la sal, y cualquier otro adminículo que se utilice para la gloria de Dios, no obtiene su poder por ser lo que es, sino por aquel a quien representa y aquel a quien se respeta. Todo viene de Jesús. El que tenga fe en Jesús, lo podrá todo en Jesús, porque no es uno el que lo hace, sino Jesús quien lo hace a través de uno. Sexto Radio Escucha. Soy mecánico y vivo en Turín y quisiera dar un pequeño testimonio. En 1992 pasé por un periodo sumamente malo y hoy le agradezco a Dios el haberlo superado. Una señora me dijo, visite a tal sacerdote, es un sacerdote que se encuentra en un santuario, es un exorcista. Usted está loca, le respondí. Yo no voy a donde los curas. Hace ya 20 años que yo no voy a una iglesia. Al día siguiente, sin embargo, fui al santuario. Por la calle temblaba algo dentro de mí y me estaba trastornando. Llamé. Este sacerdote abrió la puerta y en sus ojos vi la transparencia y algo estalló en mí. Y me confesé
después de 25 años. Me aplicó los santos óleos y me dijo: ve a casa. Cuando abras la puerta, sonríele a tu esposa. Después de 15 días mi vida cambió. Yo le agradezco a usted, porque ha dicho justamente que muchos sacerdotes lamentablemente no creen en ciertos problemas. Oro por ellos, porque no creen. Necesitamos muchos sacerdotes como usted, Padre Amort. Respuesta del Padre Amort. Gracias por su testimonio, gracias por su invitación dirigida a los sacerdotes y por habernos recordado que desafortunadamente estos casos son hoy mucho más frecuentes de lo que se piensa. Los que dicen son puras invenciones, cuentos, vayan donde el psiquiatra. Estos ignoran la verdad. Es verdad que hay casos en los que son necesarios los tratamientos de psiquiatría o de psicólogos, porque existen males psíquicos, pero también existen aquellos de los que estamos hablando, que son de otra naturaleza. Un mal psíquico no hace que estallen bombillas, o que se abran y se cierren puertas de casa sin que nadie las toque, o cosas de esa clase. Esos fenómenos no derivan de los males psíquicos. Hay importantes diferencias, aunque muchas veces, o al menos de vez en cuando, como ya lo he dicho, la ayuda del psiquiatra o del psicólogo le puede resultar útil al exorcista. Séptimo radioescucha. Padre Amort, lo llamo desde Turín. Soy ese joven que le escribió una carta diciéndole que mi exesposa participaba en sesiones espiritistas y que era medium. He seguido sus consejos y encontré a un exorcista en mi diócesis. Ya hace unos 2 meses que voy a donde ese exorcista, pero no he tenido ninguna mejoría. Lo único que noto es que cuando voy a donde él, generalmente lo hago por la mañana. En la tarde me sucede que tengo reacciones un poco violentas. De repente me pongo a maltratar a mis familiares o a las personas que están a mi alrededor. Ya le he preguntado varias veces al exorcista qué es lo que tengo yo, pero él no sabe decirme si yo soy una víctima de un maleficio. Ora por mí y me hace el exorcismo en latín y me unge con el aceite bendito, el óleo exorcizado, pero ya hace 2 meses que voy a donde él y no he tenido ninguna mejoría. Sigo sufriendo de insomnio. Duermo 2 horas en la noche. Quisiera que usted me dijera algo. Respuesta del Padre Amort. Le recomiendo que aumente sus oraciones personales, o sea, su contribución personal. Pero quisiera también recordarle algo. Algunas veces, una persona puede tener un maleficio que nunca se ha manifestado de manera clara. Al recibir exorcismos, este maleficio puede, poco a poco, mostrarse. Por lo que es probable que una persona, después de los exorcismos, se encuentre o se comporte peor que antes, precisamente porque hay esta presencia que estaba oculta dentro de ella y que paulatinamente se va revelando. El demonio hace todo lo que puede para esconderse, pero frente al exorcismo no puede resistir. Por eso, después de una primera serie de exorcismos, se verifica un agravamiento de fenómenos negativos. Más tarde, cuando el demonio es expulsado por completo, empieza el retorno a la normalidad, empieza la curación, la liberación. Pero, indudablemente, si durante los exorcismos recibe influencias negativas, como usted me lo dice, quiere decir que en usted hay algo negativo que aún está oculto y que poco a poco va a salir. Por tanto, le aconsejo que continúe recibiendo los exorcismos, pero le aconsejo sobre todo que intensifique su acción personal. Muchas veces he afirmado que la confesión es más fuerte que los exorcismos. Confiésese a menudo, ore con fe, reciba la ayuda también de otras personas que oren por usted. Únase a un grupo de oración, ayúdese de esa manera. Si usted contribuye más con su propia ayuda, le facilitará la tarea al exorcista. En fin, no abandone al exorcista porque, si su acción tiene efectos, así en apariencia sean efectos negativos, quiere decir que hay algo. Octava radio escucha. Llamo desde la provincia de Nápoles. Desde pequeña he sido muy creyente y ahora lo soy aún más. Pero en mi vida he encontrado siempre muchos obstáculos. Nunca he sobresalido, ni en la escuela, ni en el trabajo. Ahora
estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Rezo continuamente, especialmente el Santo Rosario, y lo hago habitualmente en familia con mis niñas. También mi esposo es muy creyente. Simpatizo con la renovación en el Espíritu Santo, en el sentido de que he participado en sus oraciones y he permanecido verdaderamente muy impresionada. Empecé a montar un negocio y nos estamos sacrificando mucho. Se sacrifican mis hijas, que siempre están conmigo, y mi esposo. Abandoné el trabajo y antes de dar este paso le pedí consejo al Señor, diciéndole, si no es mi camino, házmelo saber de alguna manera. De inmediato encontré todos los caminos abiertos, pero ahora nada marcha bien, ni el negocio ni la salud de mi suegra, que está siendo tratada en Milán, por lo que a menudo mi marido se traslada de Nápoles a Milán, dejándome sola con las niñas. Además, mi hija de 12 años, desde cuando estaba pequeña por la noche tiene momentos extraños. Hace muecas, empieza a reír y no sé cómo calmarla. Vivo cerca de Pompeya. Esta mañana fui ahí, en búsqueda de paz, delante del santuario de Nuestra Señora. Lo necesitaba. Respuesta del Padre Amort. No se extrañe de todas estas cosas. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿No le parece que en la vida de Jesús el peor periodo, el más doloroso, haya sido precisamente el último, el de su pasión? No debemos sorprendernos. El Señor nunca prometió bienes terrenales a quienes le oran y le son devotos. ¿Ha pensado en los apóstoles? Nunca les prometió a ellos bienes terrenales. Por lo tanto, siga orando y el Señor le dará la fuerza de resistir y le dará las gracias necesarias para que logre que sus hijas crezcan bien. No se canse de orar, no piense que está retrocediendo cuando hay un incremento del sufrimiento. Algunas veces se debe a que se está presentando un incremento de las gracias que el Señor, a través de nuestros sufrimientos, esparce por el mundo. Así que no debemos desanimarnos, debemos continuar con fe, ofreciéndole al Señor todos nuestros sacrificios. En efecto, los sufrimientos ofrecidos al Señor en unión con Él y en unión con su pasión tienen un valor redentor sumamente grande para la salvación de las almas. ¿No recuerda esa frase que un día le dijo Nuestra Señora de Fátima a los niños? Ya la he repetido varias veces. Dice, muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ore por ellas. Los 3 niños lo comprendieron muy bien y aumentaban sus sacrificios diciendo, pues bien, hay una persona más que se salva. Por lo tanto, no piense que el aumento de los sufrimientos es una consecuencia de errores cometidos. Viva esos sufrimientos, en cambio, como ocasiones para hacer un bien mayor. Novena Radio Escucha. Somos una pareja de novios. Desde hace 7 años formamos parte de un grupo de renovación y hemos decidido consagrarnos en el matrimonio, pero desafortunadamente tenemos impedimentos tanto de nivel económico como de nivel de salud. Con frecuencia tenemos que ir a tratamientos en el hospital y también en la familia siempre tenemos problemas que nos impiden casarnos. No logramos entender cuál es el motivo y participamos en la misa y nos confesamos, pero no sabemos qué más hacer. Respuesta del Padre Amort. Usted está hablando de problemas grandes, problemas por los que hay que decir la oración principal. Señor, hágase tu voluntad. Cuando el Señor lo quiera, verá que ya no habrá impedimentos. Debemos aceptar la voluntad de Dios en todo aquello que no depende directamente de nosotros. Si sufren porque no se pueden casar de inmediato, confíen en su ayuda y pídanle que elimine los obstáculos para que ustedes puedan formar una familia verdaderamente cristiana. Por lo que me dice, entiendo que los dos están muy unidos a Dios y también a la oración, de modo que ustedes son ya un modelo de novios para los que los conocen, y hoy en día necesitamos modelos de novios que vivan el noviazgo a la luz de Dios. 10º Radio Escucha. He tenido problemas en el pasado y me dijeron que me habían hecho algo. Soy una mujer de 40 años y no estoy casada. No tengo hijos y trabajo como enfermera. Hace años fui a donde un exorcista que me hizo una oración de liberación, lo cual me permitió sentirme bien.
Luego me convertí y ahora voy a la iglesia los domingos. Me esfuerzo en orar porque soy muy distraída. He estado en Medjugorje varias veces, porque mi conversión se produjo gracias a Nuestra Señora. La última vez que estuve en Medjugorje, una persona que estaba con nosotros en el autobús me dijo, «¡Qué mal estás!». Según ella, yo estoy mal por el hecho de no tener novio y por no tener un compañero. Pero a decir verdad no me encuentro muy bien, pero de salud. Desde entonces he tratado de investigar mi mal, incluso me he hecho chequear de los médicos. Por el momento no han encontrado nada. Esta mañana fui a donde el neurólogo y me dijo que me iba a someter a alguna terapia porque estoy algo deprimida. Pero yo tengo grandes dolores físicos y siento deseos de llorar. Oro mal porque me canso mentalmente y no logro comprometerme. Estoy pensando en volver a donde un exorcista. Trato de ofrecerle a Jesús mis sufrimientos, pero temo que me han hecho algo maléfico. ¿Qué me aconseja? Respuesta del Padre Amort. Si usted cree que la intervención de un sacerdote es necesaria, entonces vaya donde un exorcista, pero yo creo que en su caso no hay necesidad de exorcismos, no hay motivo. En este caso, son útiles en cambio las oraciones de liberación y de sanación hechas por un grupo de renovación o un sacerdote que haga esta clase de oraciones. Reciba oraciones y gracias a estas es posible que se manifieste mejor cuál es su condición. Pero no se culpe a usted misma. Ofrezca sus sufrimientos al Señor diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Sobre quienes han estado escuchando, invoco la intercesión de María Santísima, medianera de todas las gracias, que ella se digne interceder también por la eficacia de esta bendición que quiero, en el nombre de la Santísima Trinidad, extender a todos ustedes y a sus seres queridos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Señores, aquí termina este capítulo. Les recuerdo, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Den a conocer esto a los demás, porque así como les ha servido a ustedes, les servirá a muchos otros. Suscríbanse al canal en YouTube, los que quieran únanse a una membresía. Dios los bendiga. Continúo con el siguiente capítulo.